Leticia da Costa, quien estará cubriendo el tema de microbiota intestinal y su poder en la salud. Y antes de comenzar, pues los recordatorios de rigor, el de mantenerse siempre activos a nivel de plataforma de estudiante, porque justamente a través de esta podrán tener acceso a todo este tipo de clases que siempre son grabadas y de igual forma también tendrán acceso a cualquier tipo de material que se comparta en ellas. Si durante la presentación pues tienen alguna duda o desean hacer alguna pregunta, se recomienda que por favor hagan uso del chat para colocar dicha pregunta y después al final de la sesión pues habrá un tiempo para justamente ese intercambio de preguntas y respuestas, así que por favor en dado caso pues tomen nota y ahí podrán intervenir. Y también, por último, pues recordarles que una vez que termine nuestra sesión, pues en las próximas horas estarán recibiendo un email donde podrán colocar su firma digital para dar justamente un acuso de que participaron en la clase de hoy y eso, pues, a nivel de plataforma de estudiantes, les abrirá actividades directamente relacionadas al tema tratado para que justamente puedan obtener créditos académicos y así avanzar en sus estudios. Así que sin quitarles más tiempo, Leticia, bienvenida y adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la apertura, ¿no? y la convocatoria para poder dar esta clase. Como dijo Leonardo, soy Leticia da Costa Leites, soy nutricionista y tengo una maestría en salud pública. Ambos títulos los obtuve en Uruguay, que es mi país de origen, pero actualmente vivo en Ecuador hace casi 10 años. Y bueno, he trabajado como docente en la universidad, acá en Ecuador, y en Uruguay también estuve trabajando en un instituto de formación docente, también en el área compartiendo materias de nutrición. Y también me he desempeñado bastante en el área de salud pública, tanto en Uruguay como en Ecuador actualmente, con la nutrición crónica infantil y bueno, primera infancia, salud materno-infantil. Y bueno, un poquito para que sepan como mi historial, ¿no? De laboral y eso. Y el tema que hoy nos convoca es microbiota intestinal y su poder en la salud. Sé que esta palabra a veces no es tan comprendida porque es bastante técnica, pero ahora vamos a desarrollarla de tal manera que van a comprender el término y por qué es tan importante en la salud y qué cambios sencillos podemos hacer nosotros desde nuestra alimentación para poder obtener resultados tangibles en nuestra salud y prevenir enfermedades. Ahí, como pueden observar, ahí está la bibliografía que utilicé para armar esta clase. Es bibliografía que está actualizada sobre este tema de la microbiota intestinal, que tiene bastante años de estudios, pero lo importante es como que tomar bibliografía actualizada porque el conocimiento se va actualizando permanentemente. Entonces el objetivo que tenemos como aprendizaje es comprender la relación que tiene entre la dieta, la microbiota intestinal y la salud, identificando las funciones esenciales asociadas a la respuesta inmunitaria para prevenir o mitigar las enfermedades, que es siempre lo que buscamos, ¿no? A través de toda esta simbiosis, esta relación que existe entre la alimentación, la microbiota y la salud, cómo hace todo para prevenir enfermedades y tener una respuesta inmunitaria. Entonces esto es lo que vamos a ver, son los puntos que vamos a ver. Está lo que es la definición, las funciones, los factores que influyen en la microbiota, cómo se relaciona con la inmunidad, el metabolismo, las enfermedades gastrointestinales, cómo regula el sistema nervioso y la síntesis de vitaminas y los nutrientes claves en la inmunidad y en la salud. Entonces aquí vamos a ver como varias definiciones de lo que es microbiota intestinal. La definición más sencilla es que es el conjunto de microorganismos existentes en el tracto intestinal. También hay microbiota que es propia del estómago, por ejemplo, del esófago, pero en este momento nos concentramos en la que está en el tracto intestinal, tanto el intestino grueso como el delgado. Entonces, la microbiota es indispensable para el correcto crecimiento corporal, lo que es el desarrollo de la inmunidad y la nutrición. Cuando esta microbiota se altera, estos microorganismos, hay alteraciones en esa comunidad de microorganismos que viven en el intestino, eh,
como que de alguna manera explica algunas epidemias que existen, como es el asma y la obesidad. Por otro lado, la disbiosis, que es lo que es la alteración de esta microbiota y la respuesta adversa del hospedero a estos cambios, se asocia a una serie de trastornos gastrointestinales que incluyen el hígado graso no alcohólico, la enfermedad celíaca y el síndrome de intestino irritable, ¿ya? Que son enfermedades que tienen que ver con el intestino y cómo esto se tiene que ver con la microbiota intestinal. Por eso es tan importante tener una microbiota sana para evitar estas enfermedades y, bueno, si existen, llevarlas de la mejor manera posible. Entonces aquí está otras definiciones, ¿no? Es el conjunto de microorganismos, que los microorganismos son bacterias, virus, hongos y protozoarios o protozoos, que habitan en el tracto gastrointestinal humano, y estos microorganismos viven en simbiosis con el huésped y cumplen funciones esenciales para la salud, ¿ya? Esto de la simbiosis quiere decir que hay una relación y que se afecta, ¿no? Tanto lo que, cómo es el ambiente, lo que se consume y cómo eso responde y tiene que ver con la salud, ¿no? Y otra definición es que es la comunidad de microorganismos vivos residentes del tubo digestivo, ¿no? Que son residentes. Hay microorganismos que, bueno, están de paso, ¿no? Como cuando uno se va, no sé, a otra ciudad de paseo, ¿no? Uno está, en ese momento va ahí, comparte, no sé, conoce capaz que otra ciudad del país, ¿no? Pero uno no es residente de ahí, ¿no? No sé, de otro lugar. Uno es residente donde vive y habita cada día, ¿no? Entonces lo mismo con los microorganismos. En el caso de la microbiota intestinal es los microorganismos vivos que residen, ¿no? Y de alguna forma regulan lo que es la salud. Anteriormente, si ustedes tienen más o menos la misma edad que yo, se hablaba de la flora intestinal. La flora intestinal, que es la microbiota intestinal en realidad. Anteriormente, hace años atrás, se creía como que la flora intestinal se estaba estudiando, pero era más bien como que microorganismos que vivían ahí, pero no se sabía mucho para qué funciones tenían, como que era algo que estaba ahí, pero no se sabía bien qué función tenía. Hoy por hoy se sabe que por eso se le cambió como el nombre a microbiota intestinal, porque se sabe de que son varios microorganismos, que es una comunidad de microorganismos que son residentes además y que tienen una acción directa con la salud. Ahora vamos a ver más adelante con qué sistemas está conectado. Antes como que la flora intestinal era como algo muy pasivo, ¿no? Que existía, que sabíamos que existía, pero hoy por hoy se sabe que o sea, hay una como vida a través de esta microbiota intestinal, ¿no? Que es muy activa. Nada que ver como se pensaba antes, que era sumamente pasiva. Entonces, la función que tiene la microbiota es indispensable para el correcto crecimiento corporal, el desarrollo, la inmunidad y la nutrición. Es imprescindible para la digestión de los alimentos, la absorción de los nutrientes. La absorción de los nutrientes, la mayoría ocurre en el intestino, la producción de metabolitos y la producción contra patógenos, ¿no? Que los patógenos son las sustancias externas adversas, ¿no? Que puedan generar enfermedades. Entonces, por eso existe para protegernos, ¿no? Que tiene que ver con la inmunidad, después lo vamos a ver también. Y desempeña un papel crucial en la modulación del sistema inmunológico y la producción de vitaminas esenciales, como la vitamina K, algunas de las vitaminas B, como la biotina. Entonces, el rol fundamental de lo que es la microbiota intestinal es que no solo sirve a nivel del tracto gastrointestinal, sino que presenta además un eje de conexión bilateral con el sistema nervioso, como ustedes pueden observar aquí. Esta foto es tomada de esta fuente. Entonces, hay una conexión bilateral del sistema nervioso con la microbiota intestinal, que es bilateral, no es que es unidireccional, ¿no? Sino que es bilateral. Y también lo es con el sistema inmune, es algo que se retroalimenta el uno con el otro. Y tiene que ver también la microbiota, cómo regula el tejido adiposo y cómo se relaciona con la nutrición.
Factores que influyen en la microbiota. Por un lado, la microbiota puede verse afectada por diversos factores, como es la dieta, el uso de antibióticos. Ustedes en algún momento que habrán tomado algún antibiótico por alguna infección que hayan tenido, por lo general los médicos deben recomendar que se debe recuperar lo que es la flora intestinal o la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, les envían a que tienen que tomar prebióticos o probióticos una semana después que acaben el uso de los antibióticos. El antibiótico lo que hace es barrer todo lo que hay en la flora intestinal. Entonces, así como barrió todo lo malo que nos hizo mal, que nos causó de que estuviéramos enfermos, también barre lo bueno. Entonces, como para recuperar esa flora intestinal y que se recupere rápido para prevenir otras enfermedades o infecciones que puedan haber, es que se manda el consumo inmediato de prebióticos y probióticos. Otro factor es el estrés, la edad, las enfermedades, el tipo de parto, si fue natural o fue cesárea, y la lactancia materna. Y estos factores pueden alterar el equilibrio microbiano, impactando la salud del individuo, ¿sí? Desde el momento en que fuimos concebidos cada uno hasta la actualidad, hay muchas cosas que pasaron en el camino que determinan cómo es nuestra microbiota y cómo responde frente a las enfermedades. Lo que es las características de la dieta, ¿no? Cómo nos alimentamos, qué características tiene la dieta, si es diversa, si tiene frutas, si tiene verduras, si tiene alimentos fermentados, si tiene lácteos, si tiene carne, si tiene pescado. O sea, cómo es nuestra dieta, ¿no? ¿Qué cantidad le damos a cada alimento, ¿no? Que consumimos cada día, cómo los cocinamos, ¿no? Porque no solamente qué grupos de alimentos, sino cómo los cocinamos, si la cocción es hervida, si es al vapor, si es al horno, si es frito. Entonces ahí eso son características de la dieta que tenemos, junto con los factores genéticos, que como lo dije, no sé si habrá alguno aquí de la anterior presentación que les comenté hace más de un mes, sobre los factores genéticos. O sea, todos tenemos factores genéticos predisponentes. Eso no podemos escapar. Entonces, los factores genéticos es como la mochila genética que todos cargamos, ¿no? Que todos traemos y andamos con eso. Que depende, bueno, de las enfermedades que tengan nuestros padres, ¿sí? Si sabemos que nuestros padres tienen diabetes, si los dos tienen, tenemos más posibilidades de tener diabetes nosotros. Si es diabetes tipo 2, diabetes tipo 2 a partir de los 50 años, ¿no? Entonces, si tenemos esa predisposición genética, ya sea de diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, que es el colesterol alto, o los triglicéridos altos, tenemos esa predisposición genética nosotros para desarrollar, ¿no? Entonces, ahí, si nosotros sabemos, ¿no? Lo que tenemos es que prevenir desde el primer momento, no esperar a que nos llegue más o menos la edad que les pasó a nuestros padres, estas enfermedades para actuar, sino desde antes tratar de prevenir y, bueno, tomar ciertas precauciones con este tema, ¿no? Si sabemos que por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2, que sabemos que los dos tuvieron diabetes, los dos padres, tenemos más predisposición a tener diabetes. Entonces ya tenemos que limitar el consumo de azúcar. No esperar a los 50 años cuando haya toda una revolución hormonal en el caso de las mujeres, eh, para que de esa manera tomar una acción, sino desde antes reducir el consumo de azúcar, por ejemplo, ¿no? En un caso muy específico. Entonces, influyen en el predominio de unos microorganismos sobre otros. Y después de tan solo un día, esto es un estudio que se hizo en ratones, ¿no? Porque ustedes saben que, bueno, que obviamente que hay ciertas restricciones, ¿no? Y con los humanos es difícil trabajar este tipo de estudios, ¿no? Entonces se lo hace con ratones. Entonces se experimentó con los ratones, entonces los ratones que tuvieron una dieta de tipo occidental, alta en grasa y azúcar y baja en polisacáridos de las plantas,
los ratones mostraron cambios en la composición de la microbiota intestinal y en las vías metabólicas, o sea, en el metabolismo también. Y en 2 semanas desarrollaron más adiposidad, o sea, más grasa. Entonces la abundancia o escasez del alimento va a determinar la presencia o no de especies bacterianas que se reproducen bien cuando hay disponibilidad ilimitada de alimento o de especies más eficientes cuando los nutrientes son escasos. Entonces los ratones que fueron sometidos a este tipo de dieta occidental, alta en grasa y azúcar, muestran un cambio en la composición de lo que es la microbiota intestinal. Entonces, de alguna manera eso también sucede a nosotros, ¿no? De acuerdo a nuestra alimentación es como vamos cambiando la microbiota intestinal, ¿no? Son organismos vivos que van mutando y cambiando, depende de nosotros cómo nos alimentemos y el entorno al que estemos sometidos. Entonces acá está bueno cómo se divide, ¿no? Desde el momento desde que estamos en el útero hasta la adultez, ¿no? Entonces, cuando el ser humano está dentro del útero, no hay microbiota, no existe, ¿no? Cuando nace, ahí el tracto gastrointestinal se coloniza inmediatamente y lo que es la vía de nacimiento, sea parto o cesárea, y el tipo de alimentación en el momento del nacimiento, sea seno materno o fórmula, ha demostrado producir diferencias en la microbiota intestinal. Entonces, cuando muestran los perfiles fecales microbianos del lactante, ¿no? Cuando las primeras deposiciones muestran diferentes perfiles bacterianos del canal de parto y de la leche materna, ¿ya? Durante la infancia y a lo largo de la vida, la composición microbiana también va a cambiar de acuerdo con la edad y con la dieta. Y en los 2 primeros años de vida, la microbiota está dominada por las bifidobacterias, que ahora vamos a ver la diferencia entre las bacterias que más habitan lo que es la microbiota intestinal. Entonces, lo que pasa después de esos 2 primeros años que recién hablamos, la composición microbiana se diversifica, ¿no? Y ya en la adultez alcanza la máxima complejidad. ¿Por qué? Bueno, porque ya pasó toda la etapa nuestra del desarrollo, pasó la primera infancia, la adolescencia, y bueno, y ya el organismo está como más estable, ¿no? Lo que es el sistema inmunitario también como que se desarrolló en el máximo potencial, entonces ya está todo estable como para que todo sea, para que la microbiota intestinal sea diversa. Entonces, al pasar los años, y también influye lo que es el medio ambiente al que nosotros estemos expuestos, y también depende de la microbiota materna durante el parto, porque si es parto natural, como que absorbe todo lo que es lo que está en el canal de parto. Y la alimentación al seno materno parecen permanecer como factores muy importantes y positivos en el desarrollo de la microbiota en el futuro. O sea, desde el momento, desde el nacimiento ya se está determinando cómo eso va a impactar en nuestro futuro y con respecto a la microbiota y cómo se previenen enfermedades, ¿no? Y una vez establecida la microbiota en el individuo, es estable en el tiempo. En los humanos, en humanos, los miembros de la misma familia tuvieron comunidades bacterianas más parecidas entre ellos que en comparación con individuos no relacionados. Eh, Acá abro un poco el micrófono para que ustedes me puedan decir, pensando un poquito en esto, ¿no? Que los miembros de las mismas familias tuvieron comunidades bacterianas más parecidas entre ellos en comparación con individuos que no están relacionados. ¿Por qué debe ser? ¿Qué cosas deben tener en similitud lo que son los miembros de la misma familia con individuos que no están relacionados? Para tener la misma comunidad de bacterias dentro en el intestino. Pueden escribir en el chat si no se animan a hablar. ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, los miembros de la misma familia, si alguien... sí.
Los miembros de la misma familia tienen por lo general la misma alimentación. Si uno vive con su familia en su casa, van a comer todos más o menos parecido. No va a haber mucha diferencia. Van a estar expuestos a a las mismas eh, efectos adversos de clima, de, por ejemplo, si alguien fuma en el hogar, si hay ingesta de alcohol. Entonces, todas esas cosas van a hacer que, de alguna manera, las comunidades bacterianas sean lo mismo. ¿Ya? También sucede, por ejemplo, en una familia, ¿no? Entonces viene uno con gripe, ¿qué pasa? Los demás se contagian, ¿no? ¿Por qué? Porque están todos dentro de las mismas, de la misma comunidad. Entonces, eh, también pasa con los individuos que no están relacionados, no hay relación entre ellos, no consumen lo mismo, entonces por lo tanto no va a haber diferencia en lo que es la microbiota intestinal con respecto a los que son de la misma familia, porque es el mismo entorno, es al mismo ambiente que están expuestos, la misma alimentación, los mismos hábitos, las mismas horas de sueños, el nivel de estrés también va a ser parecido. Entonces, por eso es que la microbiota de ellos, los miembros de la misma familia, siempre va a ser más parecida entre ellos en comparación a individuos que no están relacionados. Después, con respecto a lo que es la inmunidad, la microbiota intestinal actúa como una barrera protectora contra infecciones, promoviendo la maduración y función del sistema inmunitario. Y bueno, los microorganismos intestinales estimulan la producción de células inmunitarias como los linfocitos y modulan lo que es las respuestas inflamatorias, contribuyendo a la defensa frente a los patógenos, que son los efectos, los adversos, ¿no? Entonces, la microbiota intestinal es eso, es una barrera protectora contra las infecciones que podamos llegar a estar expuestos, ya sea por el ambiente, por algo que consumimos, siempre va a ser una barrera protectora y por eso siempre hay que cuidarla y tenerla en el mejor estado posible para poder prevenir enfermedades. La mucosa intestinal ejerce funciones de inmunidad adaptativa, ya que su sistema inmune tiene la capacidad de responder a muchos antígenos, pero también existe la inmunidad innata, que es el reconocimiento de determinados antígenos. Los dos tipos de inmunidades fundamentales es la adaptativa y la innata. Entonces, la microbiota intestinal tiene función en ambas. Para recordarles un poco lo que es la inmunidad innata, es ese sistema de defensa con el cual nacimos y nos protege contra todo tipo de antígenos. Entonces son barreras que impiden que materiales dañinos ingresen a nuestro cuerpo y es esa primera línea de defensa de la respuesta inmunitaria. O sea, si sucede algo, alguna enfermedad y la inmunidad innata es la que enseguida reacciona. No sé, hay un no sé, nos cortamos no sé, cocinando con el cuchillo. Y el primero que reacciona es la inmunidad innata, ¿no? Manda a sus células los linfocitos T con lo que es la coagulación, entonces se coagula rápido, ¿no? No, por eso es que no nos morimos desangrados por un corte sencillo, porque enseguida la inmunidad innata está actuando. Es como que esa primera línea de batalla que tenemos contra alguna agente adverso. Y si un antígeno traspasa esta barrera, es atacado y destruido por otras partes del sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la inmunidad innata. Los ejemplos de inmunidad innata es, por ejemplo, el reflejo de la tos, las enzimas en las lágrimas y los aceites de la piel, el moco, que es lo que hace es atrapar las bacterias y las partículas pequeñas, la piel, el ácido gástrico, y también la inmunidad innata abarca el sistema de complementos del cuerpo y sustancias llamadas como interferona, interleucina 1, que causa la fiebre, ¿no? Entonces la inmunidad innata reacciona de esa manera, con el reflejo de la tos, con las enzimas que hay en las lágrimas, por ejemplo, el ácido gástrico, por eso es que primero se va procesando la alimentación, ¿no? No es que todo llega al intestino sin problema, no, hay pasos previos, ¿no? Por eso fuimos diseñados de esa manera, ¿no? Para como que de una ya tener una respuesta de inmunidad inmediata. Y la fiebre siempre, bueno, es algo que preocupa, sobre todo en los niños, pero es un indicador de que está funcionando bien el cuerpo.
de que hay, primero es de la primera advertencia, advertencia que yo tengo que tomar para tomar acción sobre algo que me está pasando. Entonces, a veces uno se asusta, ¿no? Con la fiebre, sobre todo en los niños, pero es una señal de que están funcionando las cosas bien, porque si no, no hubiera fiebre, nosotros andaríamos ahí sin ningún problema y después se puede llegar a complicar, ¿no? Y después lo que es la inmunidad adaptativa es cuando nos exponemos a diversos antígenos, ¿no? Entonces, esto se va creando en los primeros años de vida también, ¿no? Entonces, la persona va construyendo una defensa contra antígenos específicos. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? Que desde pequeños, el niño apenas nace, a las 24 horas, en menos de las 24 horas de nacido, tiene que ser inoculado con 2 vacunas, ¿no? Entonces, y ya de ahí, después, bueno, hay todo un esquema de vacunación, ¿no? Pero lo que hace la vacuna es provocar inmunidad adquirida, inmunidad adaptativa, sin necesidad de tener la infección primero, ¿no? El tema de las vacunas, antes había casos de poliomielitis, casos graves, ¿no? Porque no habían las vacunas. Hoy por hoy están las vacunas, entonces ya se previene esas enfermedades, lo que hace de alguna manera alargar la vida a las personas, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es se suministra pequeñas dosis de un antígeno como virus vivos, debilitados o muertos, para activar la memoria del sistema inmunitario, ¿no? El sistema inmunitario tiene como una memoria que se activa frente cuando viene ese antígeno, sea en forma de vacunas o sea a través de alguna enfermedad. Entonces esa memoria permite al cuerpo reaccionar de forma rápida y eficiente a las exposiciones futuras. Ejemplo de inmunidad adaptativa, las vacunas que les mencionaba en general, la del COVID-19, que por eso como que se estaba tan desesperado cuando pasó la pandemia de que hubiera una vacuna, porque no había ninguna solución antes, entonces cuando ya se hizo la vacuna, se repartió por todos los países y todos accedimos a las vacunas. Ya se controló la pandemia, ¿no? Y hoy por hoy ya estamos 5 años, casi 5 años después de todo lo que pasamos como humanidad, que bueno, muchísima gente falleció por este eh, asunto, ¿no? Entonces, bueno, la viruela del mono, bueno, también en un momento, hace unos 2 meses, como que eso empezó a latir de nuevo, de que iba a haber era la pandemia que seguía, pero bueno, por ahora está eso controlado, pero esperemos que siga controlado también, ¿verdad? Y esto es súper interesante, ¿no? Que uno acá siempre piensa, bueno, en los países de América Latina siempre nos dicen, ¿no? Los niños del África que están desnutridos, las fotos, uno, no sé, todos creo que recordamos cuando las fotos de los niños desnutridos de África, que tienen como un edema en el vientre, pero es por desnutrición. Entonces, hay que hay una diferencia radical entre la microbiota intestinal de los niños en África y los niños de las zonas urbanas de Europa, ¿no? Donde la situación económica es totalmente diferente, ¿no? Entonces, los niños de Burkina Faso de África tienen una dieta muy alta en fibra, ¿no? Por las frutas, verduras, y su microbiota tiene grandes cantidades de bacteroidetes, que los bacteroidetes, como está acá abajo, son alimentos, vienen de alimentos fermentados, como chucrut, por ejemplo, la masa madre, kéfir. Y entonces estos hidrolizan los polisacáridos complejos de las plantas y tienen mucha menor abundancia de firmicutes, que son los alimentos grasos, a diferencia de la microbiota de los niños de la corte europea. Entonces, por esta diferencia es interesante saber que las alergias y el asma son prácticamente inexistentes en las comunidades rurales de África, ¿ya? ¿Por qué? Por la microbiota intestinal, ¿ya? Por lo que ellos consumen, bueno, aunque como dijimos anteriormente, hay desnutrición grave, de igual manera, lo que es la alimentación de ellos permite de que, por ejemplo, el asma no exista y las alergias no sean tan prevalentes como son en Europa, ¿no? Y bueno, también en partes de América Latina también. Entonces, acá radica la importancia de cómo se alimentan las personas, ¿no? Cómo se alimentan en este caso los niños. Entonces,
siempre la razón es esta, ¿no? Bacteroidetes vienen de los alimentos fermentados. O sea, lo que yo quiero que se queden así en la cabeza es que ustedes tienen que incorporar alimentos fermentados a su dieta, que puede ser chucrut, masa madre, kéfir, todo lo que sea fermentado, es bueno porque aumenta lo que es los bacteroidetes dentro de la microbiota intestinal, a diferencia de los alimentos grasos, ¿ya? Que nos van a predisponer a enfermedades. No solamente que la microbiota intestinal no va a funcionar de manera óptima, sino que nos predisponen a enfermedades otras, ¿no? Como obesidad, síndrome metabólico, hipercolesterolemia, triglicéridos, hipertrigliceridemia, que es los triglicéridos altos en la sangre, la complejidad de, ustedes saben que lo que es el corazón tiene arterias, ¿no? Entonces, lo que es el vaso de la arteria se va cada vez achicando lo que es la luz cuando hay alto consumo de alimentos grasos. Entonces hace que la luz pase, perdón, la sangre pase de manera poco fluida y de manera lenta por los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Por la grasa que se acumula en las paredes de las arterias y en general de los vasos sanguíneos. Entonces, por eso es fundamental tener, como eliminar, si es posible, los alimentos grasos de la dieta o consumir alimentos grasos saludables, como por ejemplo es el aguacate, los aceites de buena calidad también. Entonces, por acá vamos a ver lo que tiene que ver la microbiota con el metabolismo, ¿no? Los microorganismos intestinales están involucrados en la regulación del metabolismo energético al fermentar fibras y producir ácidos grasos de cadena corta que proporcionan energía, ¿no? Entonces, la importancia de esto es que la microbiota intestinal tiene que ver con el metabolismo porque fermenta las fibras dentro del intestino, produce ácidos grasos de cadena corta, que esos proporcionan energía, ¿no? Y además influye en la homeostasis, que es el equilibrio de la glucosa, ¿sí? Hay relación por eso siempre es que a los diabéticos se les manda a consumir frutas y verduras, porque hace que equilibrar lo que es el nivel de glucosa, ¿no? Que no se dispare, sino que se mantenga estable y baja. Y también influye en el almacenamiento de las grasas, la sensibilidad de la insulina y factores clave en la prevención de obesidad y la diabetes. Bueno, esto no es nada nuevo, ¿no? De que la obesidad resulta del incremento del consumo de alimentos altos en energía, de azúcares y grasas saturadas, pero tiene que ver, o sea, no es solamente la ingestión de calorías lo que provoca la obesidad. También hay una microbiota humana que se ha descrito como de tipo obeso, que está asociada al exceso de peso, al síndrome metabólico, que bueno, el síndrome metabólico abarca como 5 enfermedades, pero tiene que ver con un incremento de la razón firmicutes con bacteroidetes, ¿no? Entonces, firmicutes, acuérdense que es los alimentos grasos, hay más alimentos grasos que alimentos fermentados. Entonces son las bacteroides, como las bifidobacterias, que también van en la misma línea, son protectores contra el desarrollo de la obesidad, pero como están en menor cantidad, por eso es que se asocia esta microbiota a lo que es la obesidad. Entonces, este autor demostró que los ratones genéticamente obesos tienen un 50% menos de bacteroidetes y más de firmicutes que los hermanos delgados. O sea, los ratones obesos tienen más firmicutes que a diferencia de los hermanos delgados que tienen más bacteroidetes, que son alimentos fermentados. Y bueno, se sabe que situaciones que ocurren alrededor del nacimiento incrementan el riesgo de desarrollar obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular en la etapa adulta. Por ejemplo, un niño prematuro, por nacer prematuro, ya va a tener más riesgo de desarrollar de obesidad, estas enfermedades en la vida adulta, ¿no? Y la colonización inicial puede ser importante para determinar la composición final de la microbiota permanente en los adultos, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? El momento del nacimiento para eso que nos predispone para la vida adulta.
Entonces, acá es la relación, ¿no? de la microbiota intestinal y las enfermedades gastrointestinales. Bueno, son las alteraciones en la composición de la microbiota, conocida como las disbiosis, están relacionadas con enfermedades gastrointestinales como el síndrome intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer de colon y las infecciones intestinales. Entonces, mantener una microbiota equilibrada es esencial para la salud digestiva porque previene todo este tipo de enfermedades, ¿no? Eh, claro, los síntomas son hinchazón, diarreas o periodos de diarrea y estreñimiento, dolores, cólicos gastrointestinales, por ejemplo, ¿no? Que uno ahí ya tiene que ir a consultar para tener un diagnóstico claro. Y hay diferencias importantes en lo que es la microbiota de los pacientes con síndrome de intestino irritable en comparación con los que son sanos, ¿no? Y ahí también está la relación que se demostró un incremento de 2 veces en la relación de Firmicutes con bacteroidetes. Entonces, las personas sanas tienen más consumo de alimentos fermentados que las que tienen síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque consumen más alimentos grasos, que eso hace irritar lo que es la mucosa intestinal. Y lo que son los probióticos modifican esta fermentación colónica y estabilizan la microbiota colónica, específicamente del colon, ¿no? Y varios estudios con probióticos han demostrado una mejoría en la flatulencia y lo que es la distensión abdominal por el caso del síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, los probióticos son aquellos microorganismos vivos que se consumen, que es destinado a mantener o mejorar las bacterias buenas que ya tenemos dentro del organismo, ¿no? Por ejemplo, el kéfir, ¿no? Uno consume el microorganismo Lactobacillus LGG, que uno lo consume de forma, por ejemplo, en el yogur, ¿no? Lo consume de forma viva, de alguna manera en alimento. Y bueno, con respecto a lo que es la regulación del sistema nervioso, también hay una relación estrecha entre lo que es la microbiota intestinal y el sistema nervioso como el eje intestino-cerebro. La microbiota influye en la producción de neurotransmisores como la serotonina y el ácido gamma aminobutírico, afectando el estado de ánimo, el comportamiento y la función cognitiva. Y puede estar vinculado a trastornos como la ansiedad y la depresión. Entonces, la microbiota también se relaciona con lo que es la regulación del sistema nervioso, ¿ya? Si tenemos una microbiota sana, también vamos a estar regulando lo que es, no sé, algunos trastornos vinculados a la ansiedad y la depresión, vinculados al estado de ánimo. Entonces, por eso es importante tener una microbiota sana, además de tener el control sobre otros efectos que pueden conducir a esto. También hay hay estudios, hay muchos estudios que hablan del eje intestino-cerebro-microbiota y se ha demostrado que el contenido microbiano, la microbiota intestinal postnatal en ratones es crítico para el desarrollo de respuestas adecuadas al estrés en etapas posteriores de la vida. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? En el momento del nacimiento, cómo nos afecta, pero cómo nos repercute ya cuando somos adultos, por ejemplo, en este tema del estrés. Y también se ha demostrado que existe una ventana crítica en etapas tempranas de la vida en la que debe ocurrir la colonización para asegurar un desarrollo normal del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. O sea, aquí ya involucramos no solamente al cerebro, sino que al riñón, al sistema renal. Entonces, estas ventanas críticas en las etapas tempranas de la vida son los primeros 1000 días, ¿no? Desde que la mujer está embarazada hasta los 2 primeros años de vida. Ahí es el momento de incorporar alimentos que generen una microbiota sana en el individuo, diversa, en ese momento, para asegurar como un desarrollo normal posteriormente. Y es por eso que muchas políticas públicas también están enfocadas en los primeros días de vida, cuando los niños son pequeños, porque es ahí donde se puede actuar más y donde se ven mejores resultados. Ya más adelante sí se puede afectar, pero no hay tanto impacto como cuando son pequeños. Bueno, y con respecto a lo que es la síntesis de vitaminas, bueno, la microbiota lo que hace es sintetizar varias vitaminas esenciales para la salud, como la vitamina K,
y algunas vitaminas del complejo B como biotina, ácido fólico y riboflavina. Estas vitaminas son fundamentales para procesos como la coagulación sanguínea y la producción de energía en las células. Estos son los nutrientes claves en la inmunidad y en la salud. Entonces, la incorporación de todo lo que es macronutrientes, micronutrientes, prebióticos y probióticos son necesarias para que nuestro sistema inmunitario tenga al alcance todas las cosas necesarias para poder responder eficientemente frente a una posible enfermedad. Entonces, en el caso de los lípidos, es el omega 3, 6 y 9 que tienen, lo que hace es potenciar la actividad de las células que participan en la inmunidad innata y adaptativa, y bueno, actúa como antioxidante y sobre todo el omega 3 atenúa la inflamación causada por ciertos virus. Las proteínas de alto valor biológico, que sobre todo se encuentran en las carnes magras, carnes rojas magras, eh, también son clave durante y después de las infecciones virales, y cuando son de buena calidad se asegura la síntesis de componentes necesarios para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Después las vitaminas, sobre todo A, C, D y E, dan soporte al sistema inmunitario a través de múltiples mecanismos bioquímicos. Después los probióticos y los prebióticos. Los probióticos, les había dicho que son microorganismos que son vivos, que lo que hacen es mejorar lo que es la microbiota intestinal. Y, por ejemplo, les decía del yogur con Lactobacillus LGG, ¿no? O el kéfir. Y lo que son los prebióticos son alimentos que tienen alto contenido en fibra que actúan como nutrientes de la microbiota, ¿no? Por ejemplo, lo que son las coles, por ejemplo, ¿no? Alimentos que tienen alto contenido en fibra. Entonces, ambos tienen la capacidad de mejorar la microbiota intestinal y de esa manera previenen y evitan las infecciones. Y, por ejemplo, se encuentra en productos lácteos obtenidos por fermentación láctea, como les decía, que es el kéfir. Después los minerales, hablamos del zinc y selenio, son los más óptimos para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Cuando hay infección, los requerimientos aumentan y en algunos casos es necesaria la suplementación. Y el agua siempre es fundamental, ¿no? 2 litros para mantenerse hidratado es la recomendación general. Alimentos que ayudan a proteger el sistema inmunitario y que contienen todos esos nutrientes que les mencioné anteriormente son las carnes magras, brócoli, coliflor, las coles, los cítricos, frutos rojos, yogur con el Lactobacillus LGG, kéfir y alimentos, por ejemplo, con masa madre, que tienen la fermentación, ¿no? de la masa. Las estrategias para fortalecer la respuesta inmunitaria, por un lado, es la alimentación equilibrada, la hidratación, la actividad física, el descanso, el manejo del estrés, bueno, que está asociado, por ejemplo, a la actividad física. Si uno mantiene actividad física regular, va a manejar mejor el estrés, porque a través de la actividad física se va a canalizar este asunto. Entonces también una red de apoyo, ¿no? A saber con qué personas uno cuenta para poder sentirse contenido o contenida, ¿no? Y suplementos dietéticos si es necesario. Entonces, ahora vemos punto por punto. Lo que es la alimentación equilibrada tiene que ver bueno, es fundamental para el fortalecimiento del sistema inmunológico, alimentos, variedad de frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras, grasas saludables, proporcionan los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. En el caso de vitaminas y minerales, las vitaminas son A, C, D y E, y los minerales zinc y selenio, para fortalecer el sistema inmunológico. La hidratación, ¿por qué es tan importante? Porque el agua es esencial para todas las funciones corporales, incluido lo que es el sistema inmunológico, y lo que asegura es que todas las células y órganos del cuerpo funcionen de manera eficiente. Entonces, el 70% de nuestro cuerpo es agua, entonces de ley que necesitamos estar hidratados con al menos 8 vasos de agua al día.
Los suplementos dietéticos son suplementos, o sea, se utilizan en algunos casos, ¿no? Siempre se tiene que consultar a un profesional de la salud para determinar si se necesitan suplementos de vitaminas o minerales específicos es una opción para garantizar que se cubran las necesidades nutricionales. Si uno lleva una alimentación saludable, variada, no es necesario consumir suplementos dietéticos dentro de la normalidad de una persona sana. En cambio, si hay alguna enfermedad, o por ejemplo, se tomó, como les decía, se tomó, se tuvo que usar antibióticos por alguna infección, después se puede suplementar para como que lograr este, una rápida mejoría. Pero bueno, depende de cada caso también. Y bueno, ahora empezamos con esta parte que es como estudios de casos, que la idea es que ustedes puedan intervenir y puedan responder de acuerdo a lo que hablamos, ¿no? Entonces, este es un caso que dice estudiante PR de 15 años de edad, estudiantes de un colegio X, ha presentado trastornos gastrointestinales, por lo que el médico le diagnosticó síndrome del intestino irritable. De la anamnesis con el profesional de salud surge la siguiente información: 6 horas de sueño, alimentación alta en carnes, grasas, frituras, escaso consumo de frutas y verdura, exceso de pantallas, depresión por bajas calificaciones. PR no entiende de qué se trata la enfermedad, se siente desorientado y con temor. PR solo confía en usted como salubrista y como adulto responsable que de seguro tiene más claridad en estas situaciones y le pide su guía. Entonces, ¿de qué manera sencilla le explicaría esto del síndrome del intestino irritable a este joven de 15 años? ¿Quién se anima? ¿O quién lo escribe? ¿Nadie se anima? ¿Qué pasa cuando hay el síndrome del intestino irritable? ¿Qué pasa con la microbiota? ¿Está normal como siempre? ¿Está sanísima? ¿Nadie se anima a participar? Ah, acá veo que está el chat, perdón que recién veo. Sí. Exactamente, en esta parte del comentario del historial familiar es bien importante conocerlo, ¿no? Y saberlo. Si no han tenido esas conversaciones con sus padres, es importante indagar sobre eso para poder prevenir a tiempo. Bien, esta la dejamos para después de cómo proteger. Por esto vamos para el caso y después ahí respondo esa pregunta. Dice, yo empezaría preguntándole qué está consumiendo de sus alimentos diariamente que consumió y a qué hora. Muy bien, se puede hacer como una anamnesis alimentaria, ¿no? Preguntarle qué consumió, cómo es su alimentación, para poder tener más información. Muy bien, y a qué hora también, ¿no? Si uno consume, no sé, frituras a las 10 de la noche y se va a dormir 10:30, obviamente que va a ser un factor que predispone al síndrome del intestino irritable, a que la microbiota no esté funcionando bien. El joven tiene colon irritable y por ende la alimentación es básica y esencial para él. Sí, claro, se le puede decir de esa manera y es esencial de que la alimentación la modifique, ¿no? Por cómo está aquí, por lo que hay de la descripción del caso. Y se le puede decir que de esa manera, que tiene colon irritable, está bien. Se le puede decir que consuma más lácteos y agua,
Sí, sobre todo en el caso de los lácteos, el que le ayudaría en el caso de él sería, como dije, lo repetí bastante, el yogur con lactobacillus LGG y también puede ser el kéfir, ¿no? Que uno tiene los gránulos de kéfir guardados en la refri y los saca y los alimenta con leche, ¿no? Que tiene que ser leche entera porque la grasa es lo que fermenta. Entonces se consume. Es un poco, no sé si han probado el kéfir, es un poco agrio, no es que sea tan rico de consumir, pero bueno, es beneficioso. Ya, perfecto. Entonces, se le podría explicar de esa manera como ustedes bien lo mencionaron y decirle que hay una alteración en esos microorganismos, que tiene una comunidad de microorganismos en su intestino y que está siendo alterado, que no está normal el funcionamiento. Y está alterado debido a estas cuestiones que puedan estar acá. Claro, también se puede indagar, como dice Emma Priscila, si hay familiares que tengan alguna afección en el intestino para y si te dan en algún tratamiento también es importante saber. Bueno, por nada. Y acá, como les decía, ahí, bien, esa es la primera pregunta. La segunda es los problemas, identificar qué problemas presenta el estudiante. Según el caso, que además de la alimentación, que ya vimos que está bastante mal, ¿no? ¿Qué otras cosas ustedes pueden identificar de lo poquito que dice aquí, de que hay de que otros problemas que ustedes se encuentran? Ahí pueden activar el micrófono o pueden escribir. ¿Qué problemas se encuentran en el caso, además de la alimentación? Habla de 6 horas de sueño, alimentación alta en carne, fritura, escaso consumo de frutas y verduras, exceso de pantallas, depresión por bajas calificaciones. ¿Qué otros problemas identifican? ¿No se animan? Voy a empezar a describir. Claro. Si padece alguna condición, preguntarle si tiene algún problema familiar o algo que quiera su entorno familiar. Ya se le puede preguntar, indagar sobre, ¿hay algo en el entorno familiar algún problema que pueda estar pasando? Sí, también. Bien, otro es el ejercicio físico, no habla de eh, o sea, si un chico está depresivo y tiene exceso de pantalla, es raro que haga actividad física, ¿no? Entonces habla de que, de esto, del ejercicio físico que no realiza y la actividad es saludable y evitar el estrés, ¿ya? Se puede tener estrés por esto de las bajas calificaciones, eso lo lleva a la depresión. Ya, muchas gracias por los comentarios. La alimentación, esto es clave, ¿no? De cómo es un problema. Alguna preocupación que tenga en la escuela con los compañeros. Bien, las horas de sueño, 6 horas de sueño es muy poco para un adolescente de 15 años, que en esa edad duermen un montón. Entonces es muy poco, está durmiendo poco y a la vez tiene exceso de pantallas. Entonces, si tiene exceso de pantallas, también va a estar un poco, le va a afectar para todo esto, no va a tener actividad física por lo general. Y si está depresivo, por las bajas calificaciones, también se puede, eh, eso, ¿no? Que si pasa algo con los compañeros en la escuela y si se puede apoyar con algún amiguito de la escuela, ¿no? En el sentido de que alguien lo sostenga emocionalmente, ¿no? Además de los familiares.
También lo que es la depresión, ¿no? Dijimos que la microbiota intestinal está íntimamente relacionada con lo que es la, el sistema nervioso, ¿no? Entonces tiene que ver con la depresión. Si mejora la microbiota intestinal a través de la alimentación y también toma medidas, ¿no? De que duerme más horas de sueño, duerme más tiempo, mejora la alimentación, no está tan expuesto a las pantallas, seguramente también va a estar mejor en el tema de las calificaciones, o sea, va a tener más ánimo, ¿no? Y tal vez va a querer estudiar más. Y bueno, y si hace actividad física también va a disminuir. Uno de los factores protectores para lo que es el estrés es realizar actividad física, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice 90 minutos semanales, ¿no? Pero bueno, puede ser como mínimo 90 minutos, puede ser más también. Ya. Y ya. Tres maneras que podrían enfrentar el síndrome del intestino irritable. Bueno, ya dijeron varias, ¿no? La alimentación, por ejemplo, las horas de sueño, realizar actividad física. Las recomendaciones basadas en evidencia respecto a todo esto, por ejemplo, factores de riesgo personales, la higiene de verduras y frutas. Siempre es importante lavar las frutas y verduras de esta manera, ¿no? Primero lavarse las manos, luego diluir una cucharadita de cloro por litro de agua y dejar remojado por 5 minutos, luego enjuagar con abundante agua. No es que se juega con agua y como está medio limpio, ya está, no, se tiene que lavar de esta manera para sanitizar. El consumo de agua, evitar alcohol, azúcares y procesados, la alimentación equilibrada, variedad en frutas, verduras, todo lo que ya dijimos, vitaminas, minerales y suplementación de probióticos y prebióticos si es necesario. Entonces aquí es una múltiple opción. Dice, la microbiota intestinal tiene un poderoso efecto sobre el sistema inmune. Ciertos alimentos tienen la capacidad de mejorarla. Ellas son vitamina A y B, hierro y calcio, probióticos y prebióticos, cobre y zinc. ¿Cuál es la opción correcta? Bueno, mientras piensan sobre esta... Ah, ya escribieron, bien. Prebióticos y probióticos. Muy bien, Nauta, Astro. Muy bien, esa es la respuesta, prebióticos y prebióticos. Si ustedes no lo han incorporado, les recomiendo que lo incorporen a su dieta para tener una mejor microbiota intestinal. Ya, muy bien, la respuesta C. Y bueno, la importancia de de la inmunonutrición en el diario vivir, ¿no? Fortalecer el sistema inmunológico es un proceso integral que implica hábitos de vida saludables y cuidado personal. No es solo la alimentación, no solo es realizar actividad física, no es solamente dormir las horas adecuadas de sueño, tiene que ver con un montón de cosas que tenemos que hacer para tener un buen sistema inmunológico, ¿no? Tratar como que de tener todas las opciones, todas las actividades que podamos hacer para prevenir y para lo que es fortalecer el sistema inmunológico, que es un proceso integral. Es la alimentación, es la actividad física, es las horas adecuadas de sueño, tiene que ver con la contención emocional que tengamos, cómo enfrentamos los problemas, si tenemos tendencia a tener depresión, si tenemos tendencia a tener ansiedad, cómo manejamos eso, cómo buscamos ayuda, tenemos una red de apoyo familiar que nos contenga en ciertas situaciones. Entonces, es un todo, ¿no? Así como nosotros somos seres integrales, también el cuidado nuestro es de esa manera. Entonces, al adoptar las estrategias vistas, podemos potenciar nuestra salud y mejorar la capacidad del cuerpo para defenderse contra enfermedades.
Al implementar estas estrategias, no solo fortalecemos el sistema inmunológico, sino que también disfrutaremos de una vida más plena y más saludable. Prevenir siempre será más fácil que curar. Siempre, toda la vida, eso es lo mejor. Por eso lo que el sistema de salud, siempre las estrategias es en el primer nivel de atención, en lo más sencillo, en las acciones más sencillas de prevención y no tanto se centran en el tercer nivel de atención, por ejemplo, las personas que están internadas en un hospital. O sea, es mucho más barato para el Estado, para los organismos, trabajar en este nivel de prevención porque me garantiza que las personas no se enfermen tanto y como que si se enferman, pero que se enfermen cuando a edades muy tardías y no a edades tempranas. Entonces, ya cuando si se interviniera, imagínense, con las personas que están hospitalizadas, el gasto de bolsillo es enorme y no hay tanta repercusión positiva como si uno afecta a la prevención de enfermedades en la población sana o en la población infantil con estrategias y políticas, ¿no? Entonces, por eso siempre es más fácil prevenir que curar. Y bueno, esta es una frase que me gusta bastante, que es de Hipócrates, que es muy antigua, pero dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Siempre podemos prevenir enfermedades y curarnos a través de la alimentación y no a través de medicamentos que por lo general siempre tienen efectos adversos y a largo plazo en nuestra salud. Así que bueno, eso es todo lo que les quería compartir hoy. Muy bien, Priscila, que dice que consume diariamente probióticos y prebióticos. Había una pregunta pendiente aquí. ¿Cómo proteger el sistema inmunológico para la recuperación eh, o pérdida de producción de vitaminas para niños de 2 años? Siempre, bueno, lo mejor es la alimentación, variedad en frutas, en verduras, en alimentos que te contengan prebióticos o probióticos. Y bueno, también hay suplementos que se les puede dar de probióticos a los niños que se compran. Realmente son bastante caros, por lo menos acá en Ecuador. Yo estuve averiguando precios y son carísimos. O sea, es mejor por la alimentación conseguir alimentos que tengan, que sean fermentados o aumentarle el consumo de fibra a través de las verduras. Es más económico, totalmente. Pero bueno, también es otra opción. De esa manera uno puede este, eh, recuperar lo que es el sistema inmunológico y protegerlo también en los casos de los niños. Y bueno, después dice Betsalia, el sistema inmunológico se fortalece integralmente, es necesario prevenir antes que curar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también, Priscila. No sé si alguien más quiere comentar algo o preguntar.